SER Podcast. Saben que los lunes invitamos a tomar café a Iñaki Gabilondo. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángeles, buenos días. Hola a todos. ¿Vienes optimista esta mañana? Bueno, me quiero apuntar a la corriente de optimismo que está además muy justificada. Ha empezado el verano, la campaña de vacunación va hacia adelante, el plan de los fondos europeos parece que se bendijo, se contó además con la especie de mirada optimista de los empresarios. Parece, por tanto, que hay una corriente de esperanza a la cual yo también me quiero apuntar. Hombre, hay que poner las sordinas correspondientes, ¿no? En los temas del indulto. Ya sabes mi opinión, yo creo que sin ellos era imposible pensar en avanzar. Otra cosa es que con ellos no sabremos si podremos avanzar. Esto solo el tiempo lo dirá. No me termina de convencer mucho este acto solemne del liceo de hoy. El reencuentro me parece muy bien. No estoy tan seguro de que sea el marco más adecuado. Vamos, a lo mejor es el único posible, pero el marco más adecuado hubiera debido ser una democracia, el Parlamento. Y luego sí que quiero decir que en tema de los fondos europeos, mi vieja paliza de que no habiendo un cierto consenso de las principales fuerzas políticas, siempre me parece que hay que ver con sordina la esperanza de los fondos europeos. Hay un artículo de Estefanía hoy en El País al que me apunto, ¿no? Es decir, la utilización adecuada de los grandes fondos europeos hubiera sido a partir de un mínimo acuerdo entre las grandes fuerzas políticas para la gestión de esos fondos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ya digo, hoy creo que hay que apuntarse al optimismo y a él me quiero apuntar. ¿Preparado para ir sin mascarilla por la calle? Pues yo es que le he cogido el gustito, ¿sabes? Y desde luego en invierno, sin ninguna duda. O sea, el descubrimiento de esa confortable sensación de gustito en la cara, eso no, pero en otoño e invierno no me lo quito. Lo que tendremos que hacer es llevarla en el bolsillo porque se nos va a olvidar a más de uno. Ah, sí, lo dices exactamente. ¿Tú crees que nuestra invitada de hoy se puede apuntar al optimismo? Bueno, yo creo que se querrá apuntar al optimismo porque eso es una actitud vital, pero le hemos invitado hoy porque puede representar perfectamente una de las circunstancias fundamentales que están padeciendo los jóvenes en nuestro país, que es el precariado. Esa nueva clase social que se descubrió después de la crisis del 2008, el precariado. Bueno, la historia que ella nos va a contar le va a sonar tanto a tanta gente. Si me permite, solo adelanto. Sí. Un hilo que se hizo viral y que hace un par de años ella puso y que decía: tengo casi 30 años, llevo 5 años ejerciendo en mi profesión, es traductora, mi sueldo está entre 600 y 1.200 al mes, tirando por lo alto, es infrecuente que llegue a los 1.000, he de restar 400 de alquiler, 279 hasta ahora de autónomos, además mis facturas le resto el 15% de IRPF, el 20% si mis clientes son extranjeros, mis jornadas laborales oscilan entre 8 y 12 horas, cuando no tengo trabajo dedico mi tiempo a actualizar y enviar currículums vitae. ¿Cómo autonomiza su vida un ser humano joven que vive una circunstancia así? Es el ejemplo perfecto de la circunstancia que conocen miles y miles y miles de familias en este país, el precariado. Es lunes, así que tomamos siempre café hasta ahora con Iñaki Gabilondo y con María Cárcamo, traductora, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, traductora. Bueno, María, vamos a ver. Cuéntanos la historia que hace un momento hemos resumido y que podríamos venir a decir es lo que a tanta gente le ha pasado. Se le está yendo la juventud. Todavía no, queda mucha. Pero hay un tramo de juventud que ya se ha ido en la esperanza de un autonomizar su vida imposible. Cuéntanos, ¿tú eres traductora? Soy traductora audiovisual y literaria. Y bueno, sí que es verdad que desde que escribí el hilo hasta ahora mi situación ha mejorado un poco, pero aún así la media de mi sueldo está eso, pues en los 1.200 euros al mes, euro arriba, euro abajo, y me tengo que quitar el autónomo, que ahora es más que la vez que cuando escribí el hilo. Ahora son 285 creo al mes, más el alquiler y bueno, te ahoga. Pero digamos que estamos ya en la parte, digamos, en la zona apacible del recorrido que puede ella más o menos resumir. Tú estudiaste filología francesa, hiciste un máster de traducción y te dispusiste a iniciar un camino de trabajo que te ha llevado a traducir muchas cosas, desde capítulos de series de Netflix o lo que sea, hasta libros, etcétera, etcétera. Sí. A eso te dedicas fundamentalmente. Sí. Y dedicándote a eso y teniendo trabajo de manera sistemática, no has podido, sin embargo, nunca organizarte tu vida sola. No ya comprarte un piso, sino alquilar sola un piso. Siempre has compartido piso. Sí, he estado siempre compartiendo piso y ahora porque vivo con mi pareja, pero sí, o sea, no he podido vivir sola. ¿Nunca has podido vivir sola? No. ¿Y cuáles eran tus expectativas? Porque pasaban los años.
tienes 32, eres una cría, pero ya tienes unos cuantos años de experiencia acumulada de intentarlo sin poder, vivir enganchada al gancho, ¿no? Sí, sí, y es frustrante, porque cuando empiezas a estudiar, pues tienes unas expectativas y piensas que con 30 años pues vas a tener más o menos una estabilidad y vas a poder vivir pues como, yo qué sé, en mi caso, como vivía mi madre cuando mi madre tenía 30 años, que ya tenía una hija, que tenía un sueldo en condiciones y que podía vivir bien. Y no es así, o sea, te das de bruces con la realidad, porque no llegan los 30 años, estás compartiendo piso y no ves salida de esa situación. ¿Y el trabajo que estabas haciendo? Estabas traduciendo obras de también inglés, ¿no? Sí. Sí, francés o inglés. ¿Cuántas horas diarias te ocupa un trabajo cuando tienes que hacer, no sé, traduciendo de una serie de Netflix, por ejemplo, de cualquiera? Pues es que depende mucho del tipo de serie, de lo que me tenga que documentar, de la temática. Si es algo así que me lleva... que sea algo un poco más complicado, pues igual sí que me lleva pues 8 horas, 6, 8 horas, o sea, una jornada entera. ¿Y has ido teniendo trabajo siempre? Es decir, ¿vas encadenando una traducción con otra traducción? Tengo... O sea, encima puedes estar un tiempo parada. Sí. O sea, hay veces que cuando tengo una buena racha, pues sí que voy encadenando y tengo trabajo durante, no sé, pues a lo mejor 2 meses, 3 meses seguidos, incluso más. Pero también hay muchas rachas de que a lo mejor en una semana tengo una traducción y ya. Y con la pandemia pues ha sido... Y si no traduces no facturas. Claro, efectivamente. Y en ese tiempo lo que haces es pues reactualizar tu currículum. Sí, y enviar, buscar más estudios de doblaje, buscar más agencias de traducción y... buscar, pues eso, intentar conseguir más clientes. Oye, un pequeño paréntesis. ¿Es verdad que cuando estás traduciendo una serie de televisión tenéis una especie de pacto para no contar lo que pasa en la serie? Sí. Sí, ¿no? ¿Tienes que firmarlo eso? Para contar lo que pasa en la serie, no para no contar directamente que estás traduciendo esa serie. Ya. O sea, ni esa película, o sea, no puedes decir nada. Ya. Ahora, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Qué tarea tienes encima? Porque ahora sí estás haciendo trabajo en este momento, ¿no? Sí, ¿Qué estás haciendo? Ahora mismo estoy con documentales para National Geographic de diferentes temáticas y con un libro infantil. Es que fíjense, una chica que está haciendo traducciones de National Geographic, que está haciendo traducciones de series de televisión, que está haciendo traducciones y que está raspada ahora porque está viviendo con su pareja compartiendo gastos que si no ella sola no podría alquilarse un piso. Claro. No digo comprárselo, alquilarlo. Y entiendo también que mirando siempre lo que decías en primera, mirando siempre la peseta. Sí. Es decir, habrá cosas que no habrás podido hacer, bueno, y que seguirás sin poder hacer, ¿no? Sí. Sí que es verdad que ahora, eso, al vivir con mi pareja y eso voy un poco más holgada, pero aún así siempre tengo, porque claro, nunca sé cuándo voy a tener una racha mala. Entonces el dinero que vaya ganando me tiene que durar hasta no sé cuándo, no sé cuándo voy a tener la siguiente buena racha. Entonces sí que tengo que estar mirando... O sea, tú antes de comprarte una prenda de ropa te lo piensas 2 veces. Sí, sobre todo con la ropa, porque tampoco me parece algo así como muy... Entonces, si hay algo que me gusta mucho y me cuesta, miro lo que cuesta y digo, pues igual me voy a esperar a cobrar yo es que, X. Repasando las cuentas del hilo que hiciste, aunque ahora me has dicho que estás ya mejor y ya ganas 1.200, empiezas a cortarle lo del alquiler, aunque compartas con tu pareja, lo que tienes que pagar y tal... Y la verdad es que mucho vas raspada, ¿no? Sí. Raspada. Vivo el día. Vives al día. Y haciendo, como digo, un trabajo que me parece que es un trabajo de los que están en la espumita brillante de la espumita brillante de la sociedad. ¿Estás adscrita a algún tipo de equipo? ¿Alguien se ocupa de buscarte los trabajos o tú sola vas buscándotelos? Yo sola. Voy buscando estudios y enviando currículum con la carta de presentación. Ya. ¿Y te aprietan mucho con los plazos? Depende de... Hay estudios que sí aprietan mucho y lo quieren para ayer todo. Eso sin pagar más. Efectivamente, no pagan, además es que está bastante mal pagado y cada vez más. O sea, cada vez peor pagado. Sí, cada vez peor pagado, porque hay mucha oferta, hay mucha más oferta que demanda, entonces... pues el que me lo haga más barato, pues a ese se lo... Oye. Entonces, de eso las agencias se aprovechan de eso y tiran las tarifas. Y además, una cosa que a mí me molesta mucho es que son las agencias y son los estudios de doblaje los que te imponen el precio. Y no debería ser así. O sea, yo soy la que sé cuánto cuesta mi trabajo. Soy yo la que te tengo que decir cuánto me tienes que pagar a mí.
Claro. Y no hay No ningún al tipo revés. de tarifas, como se Además diga. está prohibidísimo hablar de tarifa. ¿Ah, Está sí? prohibidísimo. Sí, sí. Oye, y debe ser especialmente difícil la traducción, digo, de la serie de televisión, porque la literatura es como, digamos, como más formal, ¿no? Se debe parecer más a lo que uno estudia cuando estudia filología francesa. Digamos, la literatura maneja más o menos los códigos de lo que se estudia en la filología francesa. Pero las series de televisión, un lenguaje mucho más informal, Mucho más más de la coloquial, calle, sí. más coloquial, eso es un desafío seguramente Sí, muchas veces ¿no? sí, sobre todo con comedia. Tienes que buscar bromas que, o sea, tienes que traspasar, no tienes que traducir la broma, Claro, porque no tiene gracia en español, entonces tienes que buscar la forma de que en español siga teniendo la misma gracia que en el idioma Bueno, original. primero hay que entenderla. Claro. Porque es que hay el lenguaje, es el slang, el lenguaje que las series de televisión manejan un lenguaje muy de la calle, ¿no? Eso no es muy fácil estar al día del lenguaje de la calle. Sí, bueno, para los jóvenes un poquito más fácil, sí. Bueno, no te creas. A mí el slang y eso, además, es que es lo que más me gusta traducir, porque es como... Es eso, muy creativo. Claro. Entonces, pues, y aprendo muchísimo porque digo, pues me acabo de enterar que en inglés la expresión esta significa que eres tonto y me hace mucha gracia. ¿Y con qué disfrutas más? ¿Traduciendo audiovisual, traduciendo series o un libro? Depende de la serie y depende del libro. Por ejemplo, ahora mismo estoy en fase de revisión de un libro infantil que lo he disfrutado, yo creo que ha sido el libro que más he disfrutado de todos los que he traducido, porque está llenísimo de juegos de palabras y de eso. Sobre todo son juegos porque en inglés son muy fáciles los juegos de palabras. Claro. Entonces, bueno, y lo tengo en fase de revisión, que lo que tengo que hacer es echar un vistazo a todos los juegos de palabras que ya he traducido y darle 1000 millones de vueltas para que tenga sentido en español y tenga la misma gracia. Sí. Yo me refiero, digamos, a los universos del lenguaje, porque los hay, ¿no? Aunque los jóvenes tengan un lenguaje más o menos universal por edad, pero luego el que puedan estar manejando los chicos negros del Bronx jugando al baloncesto, los chicos tal, debe ser también muy diferente. Y hay no tiene nada digamos, que ver, sí. matices del lenguaje que son muy difíciles, sospecho, de conocer, ¿no? En todo momento, ¿no? Sí, por eso tienes que documentarte muchísimo y empaparte de... Pues si es una serie que a lo mejor tiene 3 temporadas y tú estás traduciendo la tercera, pues mirarte las otras 2 para ver cómo habla cada personaje, para ver qué frases hechas usan, qué slang, qué... Mucho trabajo, Ángels? Mucho trabajo, mucho trabajo. Hay una curiosidad que tenía, volviendo un poco a lo que decíamos, de que vives al día y de las dificultades y porque vives con tu novio, que es la única manera, juntar los 2 sueldos, mayoritariamente los 2 precarios. ¿Sois de los que miráis las franjas horarias para poner la lavadora? No. O sea, me niego rotundamente a eso. O sea, me parece... O sea, además es una decisión voluntaria. Sí, porque me parece absurdo. O sea, yo pongo la lavadora cuando me despierto. Cuando puedo. Claro, o sea, porque sé cuánto va a durar y sé cuándo la voy a poder tender. Y pues me la pongo a las 8 de la mañana y no me voy a poner a mirar en qué franja horaria está. Porque, ¿qué hago? ¿La pongo a las 12 de la noche, la lavadora? Encima. Es que a las 12 de la noche estoy yo en el 7º sueño ya, o sea, es que no tiene sentido. Oye, ¿qué planes tienes de futuro? Si se puede hacer plan en la situación en la que tú vives tan pillada al día, calcular si queremos tener hijos, podemos mirar tal, debe ser temas casi soslayados, ¿no? Yo, mi único plan de futuro ahora mismo es comprarme una casa. No tengo intención de ser madre, pero me gustaría comprarme una casa. ¿Sí te gustaría comprarte una casa? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Es que de verdad que no lo sé, o sea, nunca he querido, nunca he tenido esa... Pero fue cumplir los 30 y digo, es que me quiero comprar una casa. Por la sensación de tener algo tuyo. Sí, no sé, supongo. Es que interesante lo que estás diciendo. Qué bueno, sí. Qué interesante. Pero fue siempre he dicho, porque además mi madre siempre ha vivido de alquiler toda su vida y hemos vivido siempre, y siempre me ha parecido, o sea, he dicho, bueno, pues vivimos de alquiler, bueno. Pero no sé, fue cumplir los 30 y digo, es que quiero una casa, quiero tener mi casa para poder ponerla como yo quiera y para poder hacer las reformas que a mí me dé la gana y que es mía. Claro. La sensación de poder tener algo. De poseer algo. Y te deseamos muchísima suerte, María. Ha sido Gracias. un placer, un gusto conocerte. Te deseamos muchísima suerte. Es gadita, aunque vive en Madrid. Sí.
Y del Puerto de Santa María. Puerto de Santa María, nada menos. No mal sitio. Muchísimas gracias, María. María. A vosotros. Que seas muy feliz, sí, y que te vaya muy bien. Muchas gracias. ¿Un libro, Iñaki? Pues quería recomendar el libro La noche de la verdad, los artículos de Albert Camus, cuando escribiera el redactor jefe editorialista de Combat, del periódico La Resistencia. Va del 44 al 47, de manera pilla un par de años todavía en la Resistencia, y luego 2 ya finalizada la guerra, ¿no? Y fue el momento en el que él, que tenía 30 años, fue como reconocido universalmente como un gran referente moral. Los temas que están tocando están relacionados con los episodios de la guerra y la guerra, muy interesantes muchos de ellos, pero sobre todo el foco ético que pone ante las cosas, el intelectual y su responsabilidad ante la vida, ante las cosas trascendentes en ese momento, en tiempos convulsos, ¿no? Es muy bonita la escena famosa en la que estaba María Casares, que era la hija de Santiago Quiroz Casares, que fue primer ministro del gobierno de la República de Azaña, que ella era actriz, estaba en ese momento emparejada con él, tenía 30 años, y cuando en un momento determinado fueron pues localizados por la policía en la calle. Entonces, mientras él presentaba su documentación, ella se comió el editorial de Combat que llevaba en el bolsillo, se lo tragó, ¿no? Se lo tragó para que no se pillaran. Sí. Bueno, es una cosa muy, muy altamente recomendable. Se titula, como digo, La noche de la verdad, tiene 430 páginas, está editado por Debate y cuesta 24 euros. Iñaki, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, María. Gracias. Hasta luego. Que te vi, supe que tú ibas a ser para mí. Hoy por hoy. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Àngels Barceló. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Todos los lunes estamos empeñados en recordarnos razones, motivos, asuntos que merecen la pena, y lo hacemos desde la curiosidad y desde la necesidad de poner el foco en todo aquello que no conviene olvidar, y eso pasa, en primer lugar, por saludar, como es preceptivo, a la escritora Edurne Portela, con quien siempre merece la pena charlar. Edurne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Ángeles, muy bien. Estás en nuestra emisora en Almería. Sí, aquí disfrutando de la hospitalidad de nuestros compañeros de Almería. No es mal sitio. ¿Hace bueno por ahí? Hace muy bueno, un poquito viento, eso sí, pero bueno, una temperatura deliciosa. Bueno, decía lo de la curiosidad, que acaba siendo necesidad para saber distinguir lo que merece la pena de lo que no, y lo cual, Edurne, muchas veces tiene que ver con ese esfuerzo que tenemos que hacer para salir de eso que se llama tan habitualmente nuestra zona de confort. Claro, es que, a ver, la curiosidad yo creo que es una cualidad esencial para todo, ¿no? Hoy vamos a hablar de lo lejano, desconocido, ¿no? Pero también yo creo que hay que tener curiosidad por las cosas hasta más cercanas, ¿no? Por ejemplo, cuando conoces a alguien y empiezas a hacerle preguntas o preguntarte el porqué de las cosas, ¿no? Y mira, hay un dicho que yo odio, que es ese de la curiosidad mató al gato, porque me parece súper reaccionario, ¿no? O sea, que hay más bonito que la curiosidad. Que ser curioso. ¿No? Claro, y incluso el verbo curiosear, ¿no? Sí. Que tiene muy mala fama, como de cotilla, pero en realidad significa, pues eso, indagar, ¿no? Meter la nariz, observar, y yo creo que todo eso está muy bien, ¿no? Entonces, la curiosidad al final es la base de muchos descubrimientos, también el motor, como decías tú, ¿no? De salir de la zona de confort e intentar arriesgarnos y vivir experiencias diferentes. Que sería de mi profesión y de la tuya, si no fuéramos curiosos. Claro, es que es fundamental. Esta mañana hablamos de dar un paso y enfrentarnos a lo desconocido, o sea, vivir literalmente en otros lugares, en otras culturas, y no estamos hablando, Edurne, de irnos de viaje, sino de instalarse, de vivir otras culturas. Claro, es que, a ver, ir de viaje está muy bien y aprendemos muchas veces muchas cosas, ¿no? Pero también pues hay gente que te dice, sí, yo he estado ahí, estuve una semana, ¿no? Y te empieza a dar una sesión de tópicos tremendos sobre el país, ¿no? Porque a veces viajar
puedes aprender cosas, pero también a veces pues asienta ciertos estereotipos. En cambio, claro, vivir un tiempo, podemos decir largo, ¿no? Pues 1 año, 2 años más en un país, pues ya te enfrenta con el desconocimiento propio, porque cuanto más estás, más te das cuenta de que hay cosas que no entiendes. Tú viviste muchísimo tiempo en Estados Unidos, ¿no? Claro, sí, es que yo viví allí 18 años. 18 ¿no? años, eso es mucho tiempo, Edurne. Y es mucho tiempo, pero fíjate que yo creo que os lo he contado alguna vez, ¿no? Que yo volví de Estados Unidos con la sensación de que no había entendido un montón de cosas. Entonces, cuando llegué, pensé que lo sabía todo, además 23 años cargada de prejuicios, ¿no? Y luego me empecé a dar cuenta, cuanto más vivía, de la complejidad tremenda que era ese país. O sea, te cambió la visión que tenías tanto de Estados Unidos como de los estadounidenses. Sí, me cambió, pero todavía me cuesta muchas veces entenderlo, ¿no? Entonces, yo intenté, por ejemplo, entenderlo a través de una de las novelas que escribí, pero aún así yo creo que necesitaría toda una vida para procesar esos 18 años. ¿Escribir te ayuda a entenderlo más? Yo creo que escribir fija mucho la experiencia y además lo que te hace te obliga a profundizar, te obliga a investigar, te obliga a saber más para al escribir fijar esa experiencia con un pozo, ¿no? Y con conocimiento. Y también te obliga, si es un libro que piensas que vas a publicar, a explicarte bien, ¿no? A explicarte mejor y a intentar que tu lector o lectora comparta de alguna forma esa experiencia que quieres comunicar. Uh-huh. Podríamos poner muchos otros ejemplos y uno de ellos es sin duda la experiencia tan bien escrita del invitado que nos has sugerido para esta mañana, Edurne. Pues me os voy a poner en situación para presentar a nuestro invitado. ¿Qué pasa si a tu pareja le ofrecen irse a trabajar a un país que tú ni siquiera sabes ubicar en el mapa? Bueno, pues esto es lo que le pasó a Emilio Sánchez Mediavilla, que nunca pensó que se pasaría 2 años en Bahrein y que por la crónica que escribió de esa vivencia le dieran el premio Anagrama de Crónica del año 2019. Y bueno, esta crónica se titula Una dacha en el Golfo. Estaba prevista para publicarse en marzo de 2020, pero ya sabemos qué pasó. Sí. Así que se publicó un poquito después, en junio de 2020, y además Emilio Sánchez Mediavilla es editor de una de nuestras editoriales favoritas, que es Libros del Cao, que hemos tenido varias... Sí, la tenemos muy presente en esta Eso sección. Es. Y bueno, además es precisamente una editorial de crónica, así que bueno, Emilio tiene mucho que contarnos sobre todo esto. Pues Emilio Sánchez Mediavilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. He de recordar que con Emilio tuvimos la oportunidad de charlar hace ya más de 1 año. Luego él hoy me recordaba que estuvo con Pedro Blanco en verano en una mesa de cultura que se hacía una vez a la semana. Y yo recuerdo que cuando estuviste aquí quisimos hablar también, hablábamos de la editorial y quisimos hablar también de tu libro, que entonces todavía no se había publicado, pero tu tarea como editor nos consumió prácticamente todo el tiempo. Así que ahora sí que vamos a tener la oportunidad. Y lo primero, cuando dice Edurne, cuando tu pareja te dice nos vamos a Bahrein y tú prácticamente no sabes ni ubicarlo en el mapa, ¿qué es lo primero que se te pasó por la cabeza? Primero buscarlo, entiendo. Me da mucha vergüenza decir esto, pero lo primero que me pasó por la cabeza es una confusión entre Brunei y Bahrein, que es una confusión que luego he visto que se repite bastante cuando muchos medios de comunicación se refieren a Bahrein como sultanato, sí, que es lo que es Brunei, ¿no? Entonces, yo creo que son países tan extraños, tan desconocidos, que en mi caso, cuando escucho a Carla, mi pareja, decir la palabra Bahrein cuando estaba hablando en el móvil, pues me crea confusión. Luego lo primero que hago ya es hacer una búsqueda en Google y me salen una serie de imágenes raras de unos enfrentamientos callejeros, muchas imágenes de la Fórmula 1, que realmente es la es razón verdad, el por la Gran que Premio, es verdad. Lo más conocido de Bahrein a nivel internacional, pues es debido a la Fórmula 1 y no tanto debido pues seguramente a todo el tema político que pues, ha sido muy dramático después de las revueltas y la salvaje represión del 2011. ¿Tuviste dudas en algún momento de irte con ella? Ninguna. O sea, desde esa llamada, porque entiendo que te lo dijo por el teléfono. Sí, estamos desde esa llamada no tuviste ninguna duda. Bueno, en un primer momento la que se va es ella, o sea, yo no estoy metido dentro del combo. A mí ya me da mucha envidia que ella pueda irse fuera de España una temporada, en principio algo temporal, unos meses, una experiencia diferente. Y bueno, después, pasado un tiempo, ya le ofrecen a ella también pues como unas condiciones de expatriado y puedes hacer una reunificación familiar. Y en el momento en el que ya Carla me dice que puedo irme a instalarme con ella ahí, para mí es un auténtico subidón. Era un momento
en el que me apetecía mucho cambiar de rutina. ¿Tú siempre habías pensado que te gustaría vivir un periodo de tu vida fuera de este país? Sí, y de hecho ahora me gustaría volver a hacerlo en algún momento más adelante. Ahora tenemos niños pequeños, pero me gustaría repetir esta experiencia ahora con niños pequeños. De hecho, cuando volvimos de ahí, durante un tiempo le decía a Carla, en plan, no te van a mandar a ningún sitio. De repente me leí una novela de Argelia que me gustó mucho, en plan, es que a mí Argelia ahora me está interesando mucho, en plan, a ver si puedes soltar ahí. Y yo, no la han mandado a ningún sitio más, pero espero que bueno, por razones laborales o lo que sea, podamos salir y vivir una experiencia parecida. ¿Qué te encontraste en Bahrein? Pues me encontré un lugar completamente desconocido, que no me esperaba. Bahrein es una isla muy pequeña, del tamaño de Menorca, que está en el Golfo Pérsico, entre Arabia Saudí, Qatar e Irán. O sea, tiene un valor geopolítico y geoestratégico muy alto. Y llegas y te encuentras un paisaje muy extraño, desértico, pero no las dunas saharianas o de las películas de Lawrence de Arabia, sino casi un desierto descampado de gravilla atravesado por tuberías de gas y de petróleo, y luego unos paisajes un poco casi de espejismo, con ese cielo borroso desenfocado tan típico del Golfo, con rascacielos junto a casas de adobe de los pueblos. Y luego la zona en la que yo acabé viviendo, que era pues un poco la zona norte, donde descubrí mi particular oasis dentro de esa experiencia tan extraña, que era una zona donde sobrevivía un poco los antiguos palmerales, algunos canales, y era una zona, pues digamos, con más verde que el resto del país, muy hostil, muy desértico y muy áspero. En el libro Una dacha en el Golfo, tú dices que Bahrein ocupa el puesto 167 de un total de 180 naciones, o sea, está en la cola de naciones en la lista sobre libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras. ¿Cómo se puede conocer la verdad de un país, incluso llegar a conocer, ¿no?, la realidad de un país, si hay muchos problemas para preguntar, para ser curioso, como decíamos antes? Esto me obligaba a practicar una rutina periodística o ejercer mi curiosidad, como decía antes Edurne, de una manera muy diferente a la que hubiera hecho si hubiese llegado a otro país. Donde preguntas abiertamente. Claro, pues en otro tipo de país seguramente hubiese acabado recurriendo a los portavoces del gobierno, a los partidos de la oposición, digamos a las grandes cabezas del escenario político. En el momento en que yo no podía hacer eso, porque en el momento en el que yo me hubiese identificado como periodista me hubiesen expulsado del país, y también porque realmente toda la oposición ya estaba encarcelada. ¿Tú que eras amo de casa? Sí, bueno, de cara a todo el mundo esto es por muy eso, curioso. Por eso lo pregunto. Yo era amo de casa, sí. ¿Sí? Bueno, yo entraba ahí y decía que era profesor, estudiante, lo que cada vez, como tenía que entrar y salir varias veces, pues cada vez utilizaba una cosa diferente. Pero vamos, de cara incluso a mis amigos y a la gente ahí, como tampoco la gente entendía muy bien, como soy editor, que es una cosa que ni siquiera en España la gente sabe muy bien lo que es, pues en Bahrein tampoco, ¿no? Los compañeros de trabajo de Carla y mis amigos del parque y tal, decían, bueno, este chico es un amo de casa, y yo estaba encantado con ese papel. Con ese papel. Entonces, al no poder recurrir a los grandes políticos, pues creo que tuve una suerte para lo que es luego el libro, de intentar contar el país a través de las historias anónimas de mis amigos, que acaban siendo mucho más sinceros y te muestran sus contradicciones, un relato mucho más complejo que los titulares muy encorsetados al final de los líderes políticos, ¿no? que resumen la realidad de una manera siempre muy torticera. Durante, ¿qué te ha parecido el libro después de haberlo leído? Sí, es que a mí lo que me ha gustado sobre todo me han gustado muchas cosas, además he aprendido un montón, ¿no? Pero lo que me ha gustado es este punto de vista que estás explicando ahora, Emilio, cómo por necesidad empezaste a relacionarte con esa gente que tú encontrabas en el parque, que al final se hicieron tus amigos, y que también fuiste capaz de encontrarlos por el sitio donde elegiste vivir, que es esa dacha que has dicho ahora, ¿no? Que estaba, pues eso, en un espacio intermedio, ¿no? Entre lo que es los pueblos chiíes, que ahí tú no podías entrar ni mucho menos, y la comunidad de expatriados que vivían totalmente de espaldas a la realidad del país. Entonces tú te asentaste en ese espacio intermedio que te dio pie a conocer a esas personas anónimas de las que hablas en la crónica, que compartieron contigo sus experiencias de vida, sus opiniones políticas, en vez de ir en plan de periodista kamikaze, aunque me cueste la vida, yo voy a conseguir todos los testimonios políticos. Entiendo además que no te relacionabas solo con expatriados. No, claro, es la clave para disfrutar más de la experiencia e intentar entender algo más del país. Hay que
Bueno, en Bahrein hay una colonia de extranjeros muy amplia, la mitad de la población son trabajadores asiáticos en condiciones muy miserables, luego hay una parte de trabajadores, digamos, de empresas europeas, americanas, que viven en sus burbujas más de sus urbanizaciones y no tienen apenas contacto con el resto de la población. A mí ese horizonte me parecía aburrido y luego, por otro lado, es que es muy fácil realmente si tú pones un poco de interés. Los bahreiníes es gente luego muy acogedora, muy abierta, ha sido un puerto muy importante desde hace siglos, están acostumbrados a la presencia de extranjeros y es gente que también tiene mucha curiosidad por el de fuera, entonces a poco que tú pongas vas a conocer a todo tipo de gente y en el caso mío pude mezclar también desde pues la gente pues, más humilde de los pueblos chiíes a gente de la élite suní gobernante, y lo cual le hacía muy atractivo porque en un país tan pequeño todas las historias están muy entremezcladas. Yeah. Y os hacía que de repente tenías estás con un amigo por la mañana y por la tarde estabas con otra amiga cuyo bisabuelo había sido asesinado por el bisabuelo del otro amigo, que entre ellos no se hablaban ni se conocían y tú tampoco hablabas mucho, ¿no? Pero esa disponibilidad, ese tener acceso a gente tan variada de clases sociales y de origen religioso tan diferente también te ayuda a colocar algo las piezas de la realidad del país. ¿Y tuviste claro siempre que querías escribir un libro? Es decir, tú cuando empiezas a curiosear, ¿es porque quieres escribir un libro o simplemente porque dices, ya que voy a vivir aquí voy a conocerles bien? Va junto. Al final, yo también soy periodista. Desde que llego al país sí que tengo la necesidad de entenderlo, de sacar historias, y rápidamente también yo creo que desde el principio sí que surge el deseo igual de escribir un libro. Es verdad que estando ahí, voy tomando notas, escribo alguna crónica de forma aislada, pero realmente es más cuando regreso, cuando volvemos a Madrid, un poco también movido por cierta incluso nostalgia, es cuando ya me siento y me pongo a escribir. Estando en el país no concebí el libro de una forma, yo creo, tan acabada, tan pragmática, de una forma... Una vez leído, ¿tienes la sensación que conoces, más seguro porque la mayoría no conocemos nada de ese país, pero la sensación de que lo conoces? Pues sí, me deja la sensación que Emilio me ha abierto una ventanita, ¿no?, por la que ver muchísima complejidad y dan ganas de saber más. Yo, cuando lo estaba leyendo, además, Emilio habla pues de lugares simbólicos del país, ¿no?, como la Plaza de la Perla, que fue donde pasó todo lo de la primavera árabe allí, donde se reunieron todas las protestas. Entonces, yo entraba cada 2x3 en Google para intentar, ¿no?, ver y ampliar el conocimiento que él me daba, ¿no? Yeah. Y luego hay cosas que, claro, que no solo de Bahrein, sino de toda la región, que me sorprendieron un montón, ¿no? Por ejemplo, hablando de la multiculturalidad del país y de las distintas personas que pueden vivir ahí, Emilio explica que en todo el Golfo Pérsico hay 27 millones de trabajadores migrantes que viven la mayoría en unas condiciones casi de esclavitud. O sea, son el 70% de la fuerza de trabajo son estas personas que normalmente son asiáticas y el 98% de los trabajadores, por ejemplo, de los Emiratos Árabes y de Qatar, del sector privado, son migrantes que viven en estas condiciones, ¿no? Y que hay un racismo, pero no ya el problema religioso que hemos oído así como un poco de lejos, pero que tenemos más presente entre los suníes y los chiíes y demás, sino dentro de los propios países, cómo tratan a la población migrante que viene de Pakistán, de India, etcétera, que yo, por ejemplo, de eso apenas sabía nada, ¿no? Y es un ejemplo de la riqueza de esta crónica, además de la cuestión de la mujer, que también podemos hablar. Eso iba a preguntarle ahora, ¿y las mujeres? Sí. ¿Cómo viven? ¿Qué grado de libertad tienen? La respuesta es tramposa porque mi primera reacción iba a ser que mucho mejor de lo que podemos pensar o lo que pensaba antes de ir. Lo que pasa es que si lo estamos ubicando el país dentro de esa región del Golfo que es vecina de Arabia Saudí, las condiciones de la mujer son mejores que las de sus países vecinos. Lo que pasa que esto no quiere decir que sean buenas. Efectivamente, ahí el listón está muy bajo. Por un lado, la mujer está completamente participa en el mercado laboral, puede votar en estas elecciones un poco fraudulentas con listas cerradas a un parlamento que no sirve para nada, pero hay una serie de derechos que en teoría serían equiparables al hombre. Luego, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el tema de la vestimenta, la baya o el hijab o cualquiera de estas prendas no es obligatoria por ley, como sí puede serlo en Arabia Saudí o en otros países. Lo que pasa es que ahí depende de tu origen social o de dónde vivas. Hay urbanizaciones de expatriados o ciertos barrios donde puedes ir como te dé la gana,
gana si eres mujer, pero si vives en la zona de los pueblos, y esto me lo contaban amigas mías, ahí estabas obligada por un mandato social, por los vecinos, por el que dirán y por amenazas a llevar este tipo de prendas. Y luego, en la propia legislación bareiní, sigue habiendo figuras medievales horrendas, como la que permite a un violador no cumplir pena de cárcel si accede a contraer matrimonio con la persona a la que ha violado. ¿no? Sí, es más difícil que se separen o se divorcien de sus parejas, con temas de herencias también están marginadas, entonces hay todavía una estructura jurídica heteropatriarcal muy salvaje. Sí. Es que algo, algo que a mí me impresionó mucho de lo que contabas es el contraste entre el retrato oficialista en plan de tolerancia religiosa, de más apertura con las mujeres y demás, y luego la brutalidad de la represión interna que hay, y además muchos celebrities internacionales como que se compran, ¿no? se dejan comprar o se venden a este régimen para hacer propaganda de blanqueo de una serie de violación de derechos humanos que son terroríficas. Sí, una cosa que llama mucho la atención y que sorprende, la crueldad en la represión que ha habido después de las revueltas del 2011 y que ha habido en las últimas décadas, y casi me atrevería a decir a lo largo de los últimos 2-3 siglos en Bahrein, desde que la familia Al-Jalifa, que son la familia real gobernante, llega al poder, llega al país y toma el poder con unas dinámicas casi de régimen feudal, y de alguna manera siempre han gobernado el país con ese espíritu de rapiña y de considerar a la población autóctona que ya llevaba ahí pues como pues un botín de guerra. Y la crueldad en las políticas represivas son salvajes. El tema es que Bahrein, al ser un país tan pequeño, su relato ha quedado muy más desconocido, ha quedado un poco atrás respecto a otros países como Egipto, como Túnez o como tantos países, o Siria, que tiene mucha más repercusión de la región. Pero si analizas el número de detenidos y de muertos para una población tan pequeña y la participación masiva también de la gente en las manifestaciones democráticas, se puede hablar de una de las grandes revoluciones y de las más salvajemente reprimidas a día de hoy de la región. Has dicho una cosa cuando te preguntaba por qué habías escrito el libro, si tenías idea, a lo mejor por nostalgia. Cuando uno vuelve, ¿de qué tiene nostalgia? Porque es un país donde no hay libertad, es un país que ni siquiera climatológicamente o meteorológicamente es agradable. O sea, ¿de qué tiene uno nostalgia cuando vuelve de Bahrein? Tienes nostalgia de tu propia extrañeza de cuando vivías ahí, yo creo. Como todo es un descubrimiento, todo es tan diferente y tampoco viví tanto tiempo, al final de estos 2 años, todavía seguía disfrutando en el día a día de las pequeñas cosas diferentes, del paisaje. Si iba conduciendo al pueblo o al supermercado y pasaba por el descampado, las palmeras, veía el mar, los olores del mercado. Luego, cada pequeña gestión que tienes que hacer supone un reto y todo es llamativo, ¿no? O sea, digamos que se rompe mucho más esa sensación de rutina, de aburrimiento que luego todos acabamos teniendo en nuestra vida diaria cuando nos llevamos instalados en el mismo sitio durante mucho tiempo. Eso saltó por los aires durante esa época en Bahrein. Y luego también había, por eso digo, un punto de nostalgia de la curiosidad con la que se vive el día a día. Y una nostalgia más visceral, más física del olor, de la humedad, del jardín de mi casa. ¿Hacía mucho calor siempre? Hacía mucho calor siempre, salvo, había ahí de noviembre, diciembre a marzo, hacía bastante, podía hacer un clima suave, 18 grados, 20 grados. Entonces había unos meses ahí bastante maravillosos. Sí. ¿Dónde te gustaría ir ahora? Pues durante un tiempo me picó mucho la curiosidad por Oriente Medio, el mundo árabe, musulmán, y la sigo manteniendo, pero también me llama muchísimo la atención América Latina, que la he visitado poco, he estado en México en un par de ocasiones y un viaje en Colombia muy rápido. Y creo que, voy a decir, alguien me escucha, Perú. Quiero ir a Perú. Venga, Perú. Ibas a decir algo, Edurne, que nos quedan 2 minutitos solo. Nada, estaba pensando en lo que está sobre esta nostalgia y tal. Yo creo que igual también en esa confrontación que tuviste constantemente con la religión y con lo complicadísimo que es entender las diferentes
diferentes versiones del Islam en un sitio tan pequeñito como ese, ¿no? Y están esas anécdotas maravillosas que cuentas, como cuando fuiste a la mezquita y estuviste sentado 3 horas delante del guía de la mezquita intentando convencerte que casi que te convirtieras al Islam, ¿no? Y como tú pacientemente estabas intentando desmontar su discurso sin poder, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me imagino que también exponerte así a la religión, ¿no? De una forma que nunca te habías expuesto antes es interesante. Sí, es una pelea teológica desigual, porque yo partía varios cuerpos por encima. ¿Cuál es la canción que has elegido, Edurne, para terminar? Pues mira, yo no sé, yo estaba buscando por curiosidad música también, ¿no? Del país, y encontré a esta mujer, Hind, que no sé si es parte de esta limpieza de cara del régimen o no, pero me pareció que tenía una voz preciosa y me gustó mucho su música. No sé si la conocerás, Emilio. No la conocía. ¿Te trajiste música de ahí, por cierto? Sí. Tenía que haberle pedido a Emilio. Emilio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y Edurne, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso. Ser Podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy. Con Àngels Barceló. La semana pasada, a esta hora, en el Tiempo para la Historia, descubrimos el pasado del helado, supimos desde cuándo lo tomamos y por qué. Y hoy nuestro profesor de todos los tiempos nos trae otro objeto veraniego, porque es cierto que es difícil entender el comportamiento y las costumbres humanas, así que allá vamos un lunes más. Javier Traité, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Àngels. Decía que la semana pasada hablábamos del helado. ¿Con qué nos refrescamos hoy? Bueno, pues unos días toca arriba y otros días toca abajo. La semana pasada nos refrescamos la garganta y hoy nos vamos a refrescar los pies, porque vamos a hablar de las sandalias abiertas, que todos calzamos ya en esta época, o las chancletas, o los flip-flops, o como lo quieras llamar, que la verdad es que no hay Dios que se aclare con esto ya. Es que la historia del calzado, Traité, da para mucho. A ver, ¿desde cuándo vamos los humanos caminando por la vida con algo atado o sujeto a los pies? Pues mira, la verdad es que no se sabe, Àngels. Hasta la fecha, y si no se me ha escapado ninguna novedad reciente, el calzado más antiguo que se ha encontrado son unas sandalias, precisamente, de hace unos 9 o 10.000 años en las actuales Estados Unidos, en Forro Cave. O sea que fíjate si hablamos de tiempo. Pero es que, lógicamente, no podemos considerar que fueran las primeras, solo son las más antiguas encontradas que se han conservado. Bueno, pues por eso, ¿no? Porque esos primeros calzados pues estaban hechos con piel, con fibras vegetales, madera, corcho, en fin, materiales orgánicos, digamos que es muy complicado que lleguen hasta nuestros días. Por lo que sabemos, podríamos llevar hasta 20.000 años calzándonos. No importa tanto la fecha en sí como el hecho, ¿no? Es decir, fuimos el primer animal que en un momento dado un día pensó, caramba, pues cómo pincha el suelo, ¿no? qué frío con tanta nieve, voy a atarme algo al pie a ver que me proteja un poco y me haga pues eso, un poquito más cómodo el paso. Claro, y visto así, las sandalias o el calzado, digamos, sería uno de los primeros inventos de la humanidad. Claro, yo imagino que va con el pack del vestido, es decir, que los humanos vimos que nuestra naturaleza pues nos daba para lo que nos daba, que físicamente no somos gran cosa comparado con el resto de animales y que dependemos de lo que ingeniamos. Y en cuestión de calzado, pues fíjate tú eso, ¿no? Si viene de lejos y por todo el globo. Por ejemplo, el zapato cerrado de piel más antiguo que se ha encontrado está en Armenia, tiene unos 5.500 años aproximadamente, pero bueno, para calzados veraniegos, de estos así fresquitos, hay que ir a las latitudes correctas, por ejemplo a Egipto, donde hemos encontrado pues las sandalias de tira más antiguas, también, ¿no? En torno a esos 5.000, 6.000 años hacia atrás. Estas además es que son tal cual como los flip-flops de ahora, o sea, son una suela que hoy en día son de plástico, entonces eran de esparto, de papiro, y nada, y la tira que se engancha entre el dedo gordo y los demás y para de contar, ¿no? O sea, las de la tira en el dedo son. Exactamente, tal cual así. Entonces yo entiendo que pero en orgánico. En orgánico, la geografía y el clima definen el calzado. Claro, y en las culturas del Mediterráneo lo suyo es un calzado abierto, porque la mayor parte del año pues hace un calor que te mueres. Y cuando hace frío, bueno, pues te pones un calcetín o algo que se le parezca y a blanco correr, si ¿no? puede
ser blanco. Exacto, para molar un montón, como Michael Jackson. Los griegos también usaban calzados abiertos. Lo que sí es cierto que en los tiempos más arcaicos parece que incluso los militares iban descalzos. ¿Qué dices? ¿Cómo llevarían las plantas de los pies, ¿no? O sea, con 20 años tendrían un callo ya de 2 centímetros de grosor. Los romanos sí que eran mucho de calzado. Descalzos iban solamente los esclavos. Y tenían distintos tipos, también abiertos en general. Para estar por casa, pues tenían lo que llamaban las soleae y las crepidae, que eran un poquito de inspiración griega, que vendrían a ser, pues eso, como 2 tipos o estilos de sandalia. Mientras que por la calle llevaban lo que era el calceus, que vendría a ser como un calzado de cuero que podríamos decir parecidito a un mocasín. ¿Y cuál de estas es la clásica sandalia romana que todos visualizamos? Exacto, que dices, vas ahí, ¿no? Sí. La de los guiris. Bueno, pues esta que muy bien dices es la cáliga, que era la sandalia que llevaban, pues eso, los legionarios romanos. Es súper interesante porque esta combina de ese diseño abierto y ventilado mediterráneo, pero con una suela claveteada, tachonada con clavos de hierro, que no solamente hemos encontrado arqueológicamente, sino que también las hemos visto en forma de impresión. Como dejando una huella sobre el cemento fresco. Exactamente, en este caso sobre ladrillos o losas de arcilla, que a veces pues encontramos huellas de perros o de gatos, sí. Y hay unas cuantas también de pisadas de legionarios con sus calegae que dijeron, yo paso por aquí y a correr. Fíjate tú si eran típicas, que el emperador Calígula les debe su nombre. Este emperador se llamaba Cayo Julio César Augusto Germánico. Pero ¿qué pasaba? Pues que de niño su padre Germánico se lo llevaba con él, con toda la familia, a sus campañas militares, y bueno, pues acostumbraban a vestirlo de mini legionario, ¿no? Iba todo mono el crío ahí con su armadurita, sus pequeñas caligae, y así lo llamaban cariñosamente toda la tropa, el Caligulae, ¿no? Digamos, el zapatitos. Vamos, normal que no le gustara mucho que le conservaran el mote cuando llegó. Imponer zapatitos, imponer, no impone. No. Supongo, Javier, que con el tiempo el calzado fue cambiando, ¿no? Evolucionando, pero siempre siguieron existiendo algún tipo de lo que llamamos sandalias. Sí, claro. Piensa, por ejemplo, desde el siglo X, por ejemplo, tenemos ya documentadas las abarcas o albarcas con este nombre, ¿no? Que era ese de calzado rústico, de cuero sin curtir y nada, atado al pie con unas cintas también de cuero. Que hacía frío y no llevaban calzas completas, entonces se ponían lo que llamaban los peducos, que vendrían a ser como los paucs, ¿no? Sí, en catalán, esa tela que cubre el pie sin llegar a ser un calcetín. Pero luego fíjate cómo cambian los nombres. La sandalia como tal, durante la Edad Media, era un zapato muy distinto a lo que entendemos hoy. Piensa que desde el siglo XIII se convierte en un zapato que lleva todo el empeine cubierto con tela y era una prenda como muy elegante y además muy de uso entre la jerarquía eclesiástica. O sea, es que el obispo iba en sandalias. Qué bueno. ¿No? De casulla y sandalias. Y luego ya en el siglo XV, pues por ejemplo, tenemos documentada la famosa alpargata del árabe alpargat, con eso, con su suela de cáñamo, tal cual es hoy, cubriendo los dedos y cubriendo el talón, que cuando estaba hecha de esparto, esta se llamaba la esparteña. Que pues eso, es la espardeña de toda la vida. De toda la vida, exacto. Qué mareo, de todas formas, de nombres y de variaciones, ¿no? ¿Cuántas hay? Es una locura, la verdad es que la historia del vestido y del calzado es una locura, porque además las variaciones locales, regionales son tremendas, cambia mucho con el tiempo y la geografía. Ahora en cuanto salga a casa y en cuanto salga aquí de la radio y llega a casa, os pongo en Twitter unos cuantos enlaces, que veréis imágenes de todas estas piezas, los tipos de sandalia, para que veáis las muchas modas que hay con este tema. Y a lo mejor coger ideas para este verano, a ver si ponemos de moda alguna sandalia muy antigua. Exactamente, hay que reactivar el sector. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Venga, hoy otro tema popular en Desmontando Mitos, los grupos de WhatsApp. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días, hoy vamos de ese momento tan maravilloso en el que miras el teléfono por la mañana o tras un momento de relax y descubres que tienes 200 mensajes de WhatsApp porque se ha activado un grupo de trabajo, de amigos, del colegio. Cualquier iniciativa de un miembro de ese grupo acarrea una cascada de respuesta. Organizamos una cena antes de las vacaciones, yo me apunto, yo también, conmigo, contad. Ok, fenomenal, yo no podré porque tengo una colonoscopia. Bueno, da igual. Y así hasta 200 mensajes, a cada cual más absurdo. Y los de padres y madres del colegio son pura fantasía. ¿De qué color es la camiseta para la graduación? Blanca. Se supone que cuando ves que alguien ha respondido blanca, ya está, no hay se que acabó. decir nada más. Pues no, cada miembro del grupo de WhatsApp se ve la obligación de decir blanca, 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 blanca. Y si tú llegas el último puedes sufrir un brote psicótico y decir ¿qué pasa con Blanca? Claro, pero es que esto por escrito, pero es que luego están aquellos que meten unas parrafadas en las notas de voz. Bueno, en notas de voz hay discursos que hasta a Fidel Castro le parecerían largos. Por ejemplo, en este equipo, gente que repasa la semana y te manda el domingo por la tarde una nota como esta. Hola chicos, ¿cómo vais? A ver, mañana tenemos reunión con la jefa para repasar la semana y es que esto es un cuadro. Pero vamos, que es que me faltan muchísimas cosas por tener apuntadas en la pizarra. De verdad, apuntarme las cosas en la pizarra. ¿Así?
¿Durante mucho rato? Mucho rato, pueden llegar a 2 minutos. ¿Y cuál es el mito a desmontar después de esto? Pues muy fácil. El mito o realidad que es que hay algún español o recién nacido, no importa que sea recién nacido, que no esté ya en un grupo de WhatsApp. 900, 100, 800. Cuando digo estar en un grupo, puede ser 1000 grupos. Es un mito que todos estemos al menos en un grupo de WhatsApp, 900, 100, 800. Y ya que llaman, nos gustaría también que nos digan, porque es muy curioso, cómo llaman a su grupo, que haya nombres realmente Bueno, hay nombres, sobre todo que nos digan si están o no en un grupo de WhatsApp y que si están en grupos que nos digan el nombre que han puesto, siempre que sean originales, a alguno de esos grupos. 900, 100, 800, nombres de grupos de WhatsApp. Y digo lo de los nombres porque este tema arranca a partir de un oyente de este programa, Antonio de Alicante, que participó en el disco dedicado. ¿Lo recuerdas? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿qué canción de buen rollo dedicas y a quién se la dedicas? Sí, Qualsevol nit por sortir al sol, de Jaume Sisa. Ah, muchísimas gracias. ¿A quién se la dedicas? A 2 grupos de WhatsApp, mi familia, que es Los Churritos, y el otro grupo es Los Fantásticos, íntimos amigos de toda la vida. Pues para Los Churritos y para Los Fantásticos, Qualsevol nit pot sortir el sol de Jaume Sisa, una de mis canciones favoritas. Gracias. Muchísimas gracias. Los Churritos y Los Fantásticos, que nos hizo mucha gracia el señor. Sí, y esto no solo va de oyente, también los tertulianos antes o después de estar en directo en el programa hacen tertulias paralelas en grupos de WhatsApp. ¿Qué digo yo? Que hay que tener ganas de seguir discutiendo. Este es Nacho Corredor el pasado viernes en Camargo, Cantabria. Y hoy era eso de las 11 de la noche, como el tren que venía a Santander llegaba muy tarde y ya empezaba a acumular mal humor, en un grupo de WhatsApp, al que aprovecho para pedir que me vuelvan a invitar, me fui de él hablando de este tema, hablando del tema de los indultos. ¿Y por qué me fui del grupo de WhatsApp y tiene conexión? Porque los términos del debate en ese grupo y también en el debate público partían de la premisa que ser favorable a los indultos era ser cómplice del golpismo. ¿Y has encontrado a alguien que no esté en un grupo de WhatsApp? 2, tras un arduo trabajo de campo y algunos contactos que tengo en el CIS, lo he conseguido. El primero es Jordi Carbó. Confieso que desde hace ya unos cuantos años soy insubmiso de WhatsApp y la verdad es que no fue nada fácil. Yo decido que no me gusta, que me satura. Y yo era de los pesados que decía, no tengo WhatsApp. Y después del estupor de la persona que recibía esta información, pues yo insistía en que hay otras opciones, podemos hablar o directamente el correo electrónico. También tengo que confesar que no voy tanto a cuenta corriente y desde hace unos cuantos años utilizo una red muy parecida que se llama Telegram. Él ha dicho insumiso, ¿no? Sí, ¿Cómo están las cabezas? Sí, Insumiso de WhatsApp. Pues a ver qué le dices a nuestro invitado inexperto que se declara objetor de WhatsApp. Hasta que los avisos de vacunación del COVID empezaron a llegarnos por SMS, Carla Francino era el único que seguía usando este medio ya arcaico para comunicarse. De hecho, trabajar con Francino y no mirar el SMS es estar un poco muerto. Carlas Francino, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es ser objetor de Insumiso, WhatsApp? objetor, negacionista, abstencionista, de no todo. lo sé, no sé exactamente cómo definirme, pero sí que quiero compartir, y además lo comparto desde una cierta alegría, que no de forma presuntuosa, que jamás he estado en un grupo de WhatsApp. Vamos, ¿Pero por qué no quieres tener WhatsApp? Porque sé que me va a robar tiempo y que va a asaltar mi intimidad y que van a sonar mensajes en momentos donde no tengo ninguna necesidad ni ganas de recibir mensajes. ¿Puedo vivir sin estar en un grupo de WhatsApp? ¿Qué hago? ¿Cómo decido los códigos? ¿Qué hago? ¿Un grupo de los compañeros del fútbol? ¿Otro de los compañeros de la radio? ¿Otro de los que vamos al monte? ¿Otro de los que vamos a la playa? ¿Mis hermanos, que son categoría aparte? No. Cuando alguien quiere comunicarse conmigo, lo hace. Cuando yo quiero comunicarme con alguien, lo hago también. Has nombrado una serie de grupos, de gente de tu entorno, el fútbol, tus hermanos, con quien vas al monte. Entiendo que ellos sí tendrán grupos de WhatsApp en los que tú no estás. Sí. Y los veo. Y veo lo que pasa que en esos grupos y digo, coño, no lo entiendo. ¿Los ves? Los veo. Estamos un día comiendo con mis hermanos, por ejemplo. Tienen un grupo de WhatsApp de los de toda la comarca del Priorato que van a cazar el jabalí. Sí. Bueno, bueno, que es un grupo de WhatsApp. Bueno, constantemente, una foto con una pierna de jabalí, un mensaje de que entonces, no sé qué. Pero alguien del grupo en un momento determinado dirá en ese grupo, bueno, que alguien avise a Francino. ¿No? Porque no, yo no estoy en ese grupo. Pero son si hacen mis una hermanos. quedada, por ejemplo. Pero son ellos. Pero en un grupo en el que tú estés involucrado, yo qué sé, seguro que hay un grupo de los padres del colegio. Sí, lo hay, yo no estoy.
Pero hay Yo no alguien de estoy. tu familia que sí que está. Sí, a eso voy, a eso voy. Está mi mujer, pero con escasísimo activismo. Ya, pero ella se entera de las Porque, cosas. Sí, se entera de las cosas, pero por ejemplo, ese grupo de WhatsApp, bueno, hay una cantidad de hojarasca ahí que absolutamente inútil. Y dices, coño, bueno, te enteras de, oye, que fulanito que me deja los deberes, se los pasas, o al revés, bien, eso es una cosa. Luego, por no hablar de las derivadas Ya. que a veces se producen. Lo que le como pasó a Nacho, le pasó a Nacho Corredor. Efectivamente, a Nacho yo, Corredor. yo ahí no quiero estar. Pero tú te encuentras que la gente tarda más en responderte los SMS, porque es verdad, como decía Pepe, desde que esperábamos la notificación de la Sí. vacunación, todos miramos los SMS como locos, pero la gente debe tardar un poquitín más en responderte. Yo he de confesar que en algún caso concreto he avisado a una tercera persona, oye, ¿puedes hacerle saber a fulanito Que le fulanita, acabo de mandar que un le he enviado un SMS que me extraña que no le haya visto y es, Claro. es que no lo han consultado? Es que a mí contigo me ha pasado es a que veces. no lo han consultado, no claro, lo han consultado. contigo me ha... Bueno, y, ¿no vas a cambiar? No voy a cambiar. Ponerme WhatsApp sería una cosa, que a lo mejor para enviar fotos y eso tal vez me lo planteara Pero algún no- día. pero que nadie No, lo sepa. Pero un grupo de WhatsApp, no, vamos, ni harto de vino. Bueno. No, que no. Francino, muchísimas gracias. ¿Luego vuelvo o qué Luego, hago? no, Sí. vuelve. Vale. Vuelvo. Si te quieres Vale, quedar vale. aquí hasta el final, Vale, no, pero vuelvo, si no... vuelvo a las 12, Bueno, venga. Francino no utiliza WhatsApp, a lo mejor hay más gente en este mundo, ¿eh? Bueno, Grupos sí. no. Me han recordado antes que Miguel Ángel Aguilar tampoco utiliza WhatsApp, porque es que Miguel Ángel Aguilar ni siquiera tiene teléfono móvil. 900, 100, 800. Estamos intentando desmontar el mito de que si no tienes WhatsApp, no eres nadie en este Y mundo. también pueden llamar los que estén en uno o varios grupos de WhatsApp y demuestren que estar en WhatsApp no es un mito, sino realidad. 900, 100, 800 y que nos digan los nombres de su grupo. En el polo opuesto, por cierto, a Francino, está nuestra compañera Ana Uslet del equipo de Hoy por Hoy, la que tiene el récord de estar en más grupos de WhatsApp. Ana Uslet, ¿en cuántos grupos de Hola. WhatsApp estás? Del último año, porque los demás los consideraremos inactivos, calculo 22-25. Y 22, 25 grupos Sí. activos. Sí. ¿Y con Activos. quién son esos grupos? Pues mira, tengo 7 con la familia. 2 del trabajo, solo 2, está bien equilibrado. De amigos tengo más o menos unos 8, que algunos simplemente se asoma una vez al año o 2. Y también padres del colegio, no me puedo librar. Y por ejemplo me metieron incluso en uno del teórico de la autoescuela, en el que no hablé, porque claro, gente desconocida, yo ahí chitón. Y se hacían comentarios muy locos. ¿Tienes vida más allá del WhatsApp? Sí, ¿Te de da hecho, tiempo no me para gusta. hacer otras cosas además de responder al WhatsApp? Odio los grupos de WhatsApp, ahora lo puedo decir, por favor, ¿puedo salirme de alguno sin tener que buscar una excusa? Claro, es que el problema es ¿Cómo este, he perdido el móvil? que cuando quieres cosas de salirte, estas. claro, todo el mundo Sí. se da cuenta de que te has ido. Sí. Eso es terrible. De hecho, el que se queda dentro te dice, qué fuerte, te has ido y Te has has sentado ido. fatal. Te has ido. Cosas así. Bueno, pues no me gusta. ¿Y algún nombre de esos grupos que llame la atención? Venga, a ver, sin dar explicaciones, tengo Comando Chichiqui, Gandules, Lunáticas, Trilliciers, Mardasian, con el que ya voy a ganar, que es Pito Pocha que trasnocha. Y hice uno, he de reconocerlo, cuando empecé a salir con mi chico, que hoy es mi pareja formal y oficial, que como no quería que viesen quién era el que estaba al lado, porque es del grupo de amigos, hice un grupo, lo llamé Escandinavia, puse una foto de un cielo azul y nadie supo con quién me escribía. Y Éramos dos. Erais vosotros Claro. dos. Francino no se ha querido ir porque... es que- Estoy contigo, Carlas. Pero me voy a marchar enseguida. Como si fuera un grupo de Le está WhatsApp. dando vueltas la cabeza. Es verdad. Bueno, tenemos todos los ¿Cómo has elementos. llamado? ¿Chichinabo? ¿Cómo era? Puchi. No, ese es el de las Uy. quedadas Ah, para vale. chuletón y tal y cual, Comando Chichiqui. Comando Chichiqui. Comando Chichiqui. Ya tenemos todos los elementos a favor o en contra de los grupos de WhatsApp. ¿Algo más? Bueno, un cierre, todo planteamiento tiene un cierre. Les he pedido a Eva Cruz y Sara Vítores que chatean sin parar en sus grupos de WhatsApp, que me hagan un relato con una conversación de WhatsApp. Les ha salido esto. Primero, el relato de Eva Cruz. Qué dura es la juventud. Aquí sigo esperando, como el coronel. ¿Con quién vivo? Que ya están llamando a los nacidos en los 80. Los del 80 del barrio de Salamanca, que todavía hay clases. Es que barrio de Salamanca está muy envejecido y habrán saltado de los de 1930 a los de 1970. Si estás empadronado en barrio de cuarentones, tarda más. A mí tampoco me han llamado aún. ¿Tú eres de los 70? 75. Dime por favor que creías que era de los 80 y no de los 60. No te quieres Además, qué guerra han dado las convocatorias de vacunación y la edad, ¿eh? Sí, pues ojo que a Sara, en su relato de conversación de grupo de WhatsApp, le dio por los granizos. He tenido que refugiarme debajo de un puente, no puedo seguir conduciendo con la tremendísima granizada. Pedro dice que su tienda se ha convertido en un refugio de señoras. Ay, madre, ahora llegan los truenos, que esto va más. Es que te digo yo que esos granizos atraviesan la laca. Yo he llegado como he podido al barrio, pero no puedo salir del coche. Son millones de pedradas por segundo. Granizo como puños y una riada. Salgo a mojarme al balcón y el agua está caliente. Ay, por Dios, qué ganas de bailar y beber y cerrar un antro.
Àngels Barceló. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making ¿Es mito o realidad que no hay español o española que no esté en uno o más grupos de WhatsApp? Llega el momento de los oyentes que han llamado al 900 100 800. Tú, Pepe, imagino que estarás en grupos, en más de uno y en más de dos, de grupos de WhatsApp. Solo en el programa estoy en dos. Por ejemplo, uno es, lo llamamos Gandule, porque son los que nos Sois los que os levantáis más tarde. En ese estoy yo también. Sí, en ese estás tú. Y luego está un grupo de WhatsApp del equipo Gandul, sin Ángels Barceló. En ese es el que contáis todo lo interesante. Buenas tardes, Jeva, que es así como aspirado la Jeva. Bueno, pero bueno, para cosas para no molestarte en cosas así de día a día, ¿no? Y luego tengo del cole, pues que van con los cursos, uno familiar que se llama Canigers. Sí. Y uno de amigos que llamamos Urogallo, en honor a un restaurante donde solemos quedar una vez al año. ¿Y Canigers por qué? ¿Por eso estos muy pequeñitos? No, porque mi familia tiene el mote de los canijeros. Ah. Y pues, mi padre Antonio es de Canija, entonces Canigers. Y Canigers. Lo hemos modernizado un poco en inglés. Bueno, pues vamos a ver si nuestros oyentes no pueden vivir sin WhatsApp y qué nombres le ponen a estos grupos de WhatsApp. Mari Carmen desde Jaén, muy buenos días. Buenos días. ¿Tú, Mari Carmen, tienes grupos de WhatsApp? Estoy en 3 grupos. Ah, bueno, un familiar, tres no está mal. amigo y amiga. Vale, y hay uno, me dicen, que tiene un nombre muy curioso. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Enseño las tetas a la de 3. ¿Y quién hay en ese grupo? Pues en ese grupo estamos mi familia, mis hermanos, mis sobrinos y familia, la familia. ¿Y cuál es el origen del nombre Enseño las tetas a la de 3? Pues se estaba formando el grupo y entonces estábamos en la piscina. Sí. Y mi sobrina, que es la que había sido la que había tenido la iniciativa de formar el grupo, pues dice, bueno, vamos a ver qué nombre le ponemos. Y a la vez, pues se iba a dar un baño. Ajá. Y entonces dice, a la de 3 me tiro a la piscina. Y entonces a la de 3 se tiró a la piscina, pero se le cayó la parte superior del bikini y se quedó en tetas. Y entonces, pues ese fue el motivo por el que se le puso al grupo Enseñó las tetas a la de 3. Me encanta, Mari Carmen, muchísimas gracias, un beso. Hasta luego. Venga, igualmente, encantada de hablar contigo. Igualmente. Rosa, desde Zaragoza, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú tienes WhatsApp o no tienes WhatsApp? Yo no tengo WhatsApp. No tienes WhatsApp, ni grupos ni WhatsApp, nada. Ni grupos ni WhatsApp. ¿Y por qué? Porque es una intromisión a mi intimidad mínimo. O sea, ¿tú estás de acuerdo con lo que decía Francino? Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo sí tuve WhatsApp. Hace muchos años lo tuve. ¿Y te quitaste? Me quité de todo. ¿Y ahora cómo te comunicas con la gente? ¿Les llamas por teléfono y te llaman a ti? Hablando. ¿Vale? Muy bien. Como antes, les miro a la cara, me miran, muy bien. Les veo, ¿vale? Lenguaje no verbal, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y SMS. Y SMS, o sea, tú también como Francino. Existen. Sí, existen. Y lo mejor de todo es cuando la gente me dice, ¿pero por qué no tienes WhatsApp? ¡Oh, qué suerte! Digo, ¿suerte? Esto es opcional. Claro. ¿Puedes? Con quitarse ya está. Muchísimas gracias, Rosa. Exactamente. Un beso. Gracias. Hasta luego. Susana, desde Sevilla, muy buenos días. Hola, Sí. Hola, Susana. Hola. Buenos días. ¿Tú tienes uno, muchos, pocos grupos de WhatsApp? Bueno, yo tengo varios, pero de todas formas estoy bastante de acuerdo con Francino, aunque parezca una contradicción, porque a mí me gusta la cuestión minimalista en los grupos, y me he ido de grupos en los que amigas, por cierto, de distintos lugares del mundo, todas ciegas y con perros guía, bueno, pues esta dinámica de tener que contar lo que haces a cada minuto del día y tus cuestiones domésticas, y entonces, bueno, seguimos siendo amigas, pero yo me salí porque las recetas de cocina permanentes no me iban. De todas formas, así que estoy bastante de acuerdo con Francino, ¿eh? Vale. Yo estoy en unos cuantos de actividades que yo hago, de memoria histórica, sindicales, de activismo de la discapacidad, y entonces quería mandarle un saludo a Coral y a Eugenia, que tenemos un grupito pequeñito, muy simpático, que tiene un nombre ridículo que puso una, que no soy yo y que no voy a nombrarla, que se llama la Chupi Coji Pandi. La Chupi Coji Pandi. Un poco ridículo sí que es. Es bien ridículo. La que lo bautizó, lo reconoció y lo dejamos porque nos hizo gracia. Somos 3 amigas, 2 van en silla de ruedas y yo soy usuaria de perro guía. Pero que sepáis que se puede tener grupos de WhatsApp y participar de manera minimalista. Nosotras hablamos para quedar y para esas cosas. Muchísimas gracias, Susana. Un beso. Venga, la Chupi Cojipandi. Y Virginia desde Málaga, nada, 30 segunditos que me quedan. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Tú tienes, ¿tienes grupos de WhatsApp? Sí, tengo algunos. Y ¿Algunos? estoy totalmente de acuerdo con lo del tema del colegio. De ahí es que así no, de ahí no paso. Vale. Y ¿Tienes, bueno, alguno, nuestro... ¿Tienes alguno así que te guste especialmente? Bueno, sí, el que tenemos así que usamos un poquito más, que somos 5 amigas desde el colegio y bueno, como claro, por horarios laborales y todo esto, pues nos vemos poco. Y ahí sí, pero, y bueno, no es que seamos original, pero como siempre estamos discutiendo por el tema de la edad y porque alguna ya va perdiendo facultades y no voy a decir quién, pues le puse las chicas de oro. Las chicas de oro. Y al principio, sí, porque siempre estamos con lo mismo. Hay una que nos saca 1 año y medio a la media y ella siempre se quita años. Siempre es la más joven. Lo tengo que dejar aquí, Virginia. Las chicas de oro, pero en cualquier caso no es un mito. Todo el mundo es una realidad. A pesar de Francino, claro, y aunque tengas pocos, pero todo el mundo tiene grupos de WhatsApp. Es una realidad. Y algún día podemos profundizar más solo en el tema de los nombres. El nombre que tiene mucho que tiene mucha gracia. Por Hoy Magazine. Ser Podcast. Àngels Barceló. Ya se apagan las farolas de la calle donde Luisa vive ahora. Son las 7 y hace frío, no ha llovido, pero el suelo está mojado. ¿Qué os ha puesto nostálgicos? ¿Qué os ha pasado? Fíjate que esta canción da el clavo, porque dice, son las 7, el suelo está mojado, al lado de una farola. Todo es vuestra vida. Todo coincide, ahora que son las 12 y 11. Un abrazo, Pepe. En una cosa que ocurrió, no recuerdo si fue el viernes o el sábado, pero casi motivo de conversación esta mañana. El viernes fue motivo de conversación esta mañana. Y es que yo iba con mi coche por la calle y hice una cosa que ya no se hace. Y es que vi a Brian en un paso de cebra y de una pitada. Y yo me pego un susto que casi me muero. Casi me da algo. Hasta que descubrió que era yo. O sea, ya no se hace eso. Si ves a alguien y le das al dije, claxon. Pepe, Es un poco de pueblo, Pepe, lo de pitar porque ¿Sí? ves a alguien que conoces. Bueno. Sí, se hacen los pueblos, pero... Pues casi Brian le da algo, imagínate ahí en medio de Madrid. Bueno, nosotros habíamos vuelto de Santander. Yo, al llegar a casa agotado, me veía tumbado en el sofá, estaba adormilado, y al llegar mi compañera de piso, le digo, Bea, vamos a dar un paseo y así despejamos un poco la cabeza. Estoy yo así adormilado en un paso de cebra al lado de una farola, como dice la canción, y de repente pasa un coche. Y yo le agarré así del brazo y digo, ¿pero qué está pasando? Y de repente veo a Pepe así. Y esta anécdota que contaban esta mañana nos ha hecho pensar que hay muchas cosas que dejaron de hacerse, como por ejemplo pitar en el... Cuando conoces a alguien, cuando ves a alguien. Cuando ves a alguien. Pero por ejemplo hay otra cosa que es llevar dinero metálico, en metálico. O sea, ¿vosotros lleváis dinero en metálico ya en la cartera? Nunca, pero porque ya no... Pero yo soy mayor. Igual, yo sí, igual bueno, tiene no que ver mucho, con pero eso. siempre llevo algo de Siempre dinero un poquito por metálico, si pasa algo. Por si pasa algo. Y luego hay una cosa que se ha dejado de hacer que da mucha pena, que es cuando estás en el metro y te encuentras a alguien enfrente leyendo, ya no se leen libros en el metro. Entonces había una posibilidad de comunicación no verbal, de estirar el cuello para ver qué libro estaba leyendo y saber si te... Sí, ahí había tenías algo que ver con ellos. Claro, sí. lo que no puedes es levantarte, cogerle el móvil y decir, a ver qué mensaje está poniendo. Eso ya no se puede hacer. O Y leer eso se ha alguna perdido. noticia del periódico. Eso se ha Sí, perdido. leer el periódico del señor de al lado. Sí, Esto sí. también se hacía mucho en el metro. ¿Qué más? ¿Algo más? Pues los CDs, a mí me pasaba, Claro. lo hemos comentado, lo has Sí. dicho tú, ¿no, Sara? Yo ya no pongo un CD en casa, al final pones la música con el móvil. Sí, cancioncilla Me da mucha por pena. cancioncilla y da pena. Bueno, hombre, por ejemplo, en el caso de Coquemaya lo tenemos que seguir escuchando siempre. A él siempre. A él siempre. Eso son Discontero. cosas. Pero la cosa es, ¿esto nos ha hecho mejores o peores? Peor. Echo de menos leer revistas. Sergio, ya le hablar por teléfono. Y Claro. llamar a alguien. Ya no llamamos, ¿no? No, es que incluso lo decía Eva Cruz antes, que molesta a la gente. Claro, la que llama. avisas, ¿te puedo llamar?
Sí, ¿verdad? Hay mucha gente que lo hace. Claro, porque te da apuro, es invasivo llamar. Sí, y preguntarte puedo llamar también. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Llama directamente. Si claro, no, llama. cojan. Es que dice, ¿te puede llamar? ¿Qué hago? Te digo, no. No, pero esto ¿a qué hora te va bien que te llame? Nunca. Nosotros trabajamos en gestiones con gente que no conocemos a la que vamos a llamar. Claro. Y esto es un paso previo de delicadeza. No, en ese caso sí. Pero yo estoy hablando de gente que sí que te conoce y que trabaja contigo, lo que sea. ¿Te puedo llamar? Compañeros del día a día. Yo a ti te lo pongo siempre. Pruébalo. Que menudo carácter tienes. No, y después hay otra cosa, que, por ejemplo, lo de sentarte en el sofá, coger el mando y saber qué hay hoy en la tele. Ya No, ver la tele así tal cual tampoco se ve la tele así, ya vas a tiro hecho. Quiero ver esto o me voy a poner esto. Ya. ¿Y tú, Sastre, algo que hayas dejado de hacer? Pues no. Yo creo que así cosas de echar de menos cuando te ponías a ver una película y ponían anuncios para que te diera tiempo de hacer otras cosas en casa y ahora como ya las vemos del tirón y les ponemos en pausa, pues ya... Un día tenemos que hablar de la gente que como Sastre le preguntas algo y dice no y luego te echa una parrafada de 2 minutos. Bueno, tengo una teoría con esto de los tertulianos. Nunca lo he entendido. Si es no, es no. Pero si es no y me cuentas tu vida... Pero la teoría de Sastre es que lo hacen los tertulianos. Y dices, ¿quieres que ibas a decir? No tengo nada que añadir, pero... Y dices, pero si me has dicho que no tienes nada que añadir... Y te descuadran la desco. Sastre tertuliano. Sí, ya, eso va por será. ese camino. Contenta, eres todo lo que yo andaba Hoy por hoy. buscando. Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los Pues venga, ni un día sin su dosis de Drexler. Sara Vítores. Sí, teníamos que traer a Drexler otra vez porque es como Coque Maya, ¿no? Como de esas cosas, estas personas que tenemos que seguir escuchando sí o sí. Las veces que haga falta. Que haga falta. Bueno, pero hoy en la sección de Pepe Rubio, de los mitos, hemos recordado también algo que ya no hacemos ni de lo que hablamos, la mili y las historias de la mili. Esa es otra de las cosas, ¿no? Pero lo hemos recordado gracias a las expresiones que nos han traído Carbó y Francino para decir que ellos no son usuarios de WhatsApp. Confieso que desde hace ya unos cuantos años soy insubmiso de WhatsApp y la verdad es que no fue nada fácil. Yo decido que no me gusta, que me satura y yo era de los pesados que decía no tengo WhatsApp. Insumiso, objetor, negacionista, abstencionista, de todo. No sé exactamente cómo definirme, pero sí que quiero compartir, y además lo comparto desde una cierta alegría, que no de forma presuntuosa, que jamás he estado en un grupo de WhatsApp. Que jamás he estado en un grupo de WhatsApp. Tiene un poco de trampa, porque al final, pues eso, en el grupo de los padres del colegio, Francino, si no está él, tiene que estar su mujer. Claro. Eso es insolidario por su parte. También mucho, es verdad. mucho. ¿No? Sí, pero... muy solidario. Ahora vamos y se lo decimos. No, ya se lo he dicho. ¿Y qué ha dicho? Pues sí, pero que su mujer tampoco entra mucho. Que sí, mucho. que vale, que bueno. Que déjame. Y aunque haya grupos cansinos, ahora aunque sean los audios se pueden acelerar, que lo comentábamos aquí ahora mismo. ¿Se pueden acelerar los audios? Sí, ahora tiene como una opción que se le da por 2 y entonces hace... Pero entonces no te enteras. Pitufo. La gente lo oyes, pero rapidísimo, así como que habla por muy de La gente normal se entera. Sí. Pues ahora antes de iros me lo explicáis. Vale. Venga, ¿a quién pasamos el testigo? Venga, el saludo. Vamos a pasar el testigo a la compañera Azul Tejerina de Bilbao. Azul Tejerina. Que además empieza la semana en el Hoy por Hoy Bilbao con un premio a las espaldas. ¿Ah, sí? Con un premio de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi, que le ha dado el premio a la mejor radio informativa. Enhorabuena. Así que así el Hoy por Azul Hoy. Tejerina, pues enhorabuena, Azul. Que te Azul. vaya muy bien, que hoy vas a empezar además el Dale, programa Azul, supercontenta. enhorabuena. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.